La tarde caía sobre los cerros y el aire traía ese olor a tierra húmeda que antecede a las tormentas. En la pequeña casa de barro, Miguel, de apenas 9 años, se escondía debajo de la mesa cada vez que escuchaba el ruido del machete contra el tronco del patio. No era el sonido del trabajo, sino el anuncio de que su padre había vuelto del bar. Don Abel, alto, de voz ronca y mirada apagada, entraba siempre igual, arrastrando los pasos y con la rabia por delante. La madre, Teresa, bajaba la cabeza y se apuraba a servirle algo, aunque no tuviera hambre. «Para que no empiece», murmuraba, pero él empezaba igual. Aquella noche, mientras la lluvia golpeaba el techo, Miguel vio cómo su padre empujaba a su madre y tiraba el plato al suelo. El arroz se mezcló con las lágrimas de ella. Entonces corrió al cuarto, cerró los ojos y juntó las manos. No sabía rezar, solo habló bajito, temblando. «Dios, si puedes oírme, que no vuelva más. Que se quede donde se va cuando toma». Al día siguiente, el padre no regresó. Ni esa noche, ni la siguiente. Pasaron los días y el silencio se instaló en la casa. Teresa empezó a dormir mejor, pero el rostro de Miguel no mostraba alivio, mostraba miedo. Había dicho algo que parecía haberse cumplido. En el pueblo comenzaron los rumores, que el río se lo tragó, que lo vieron pelear con alguien, que se marchó con otra mujer. Teresa no decía nada, solo miraba el camino vacío desde la ventana. Miguel, en cambio, sentía una punzada de culpa que no sabía nombrar. Una tarde, mientras barría el patio, escuchó al viejo Simón, el vecino, decirle a otro hombre: «Ese niño tiene una mirada rara, como de quien sabe más de lo que dice». Y Miguel bajó la cabeza. Sentía que su secreto pesaba más que cualquier castigo. Una noche, se levantó sin hacer ruido y salió al patio. El cielo estaba lleno de estrellas y el aire olía a maíz recién molido. Se arrodilló frente al árbol donde su padre solía afilar el machete y susurró: «Si fue culpa mía, si tú lo escuchaste, Dios, tráelo de vuelta, pero no le dejes el odio en el pecho, tráelo distinto». El viento sopló con fuerza y apagó la lámpara del corredor. Teresa, al oír el ruido, salió con el rebozo apretado al pecho. Lo encontró de rodillas, empapado por la llovizna, con las manos alzadas. «¿Qué haces aquí, hijo?» «Nada, mamá, solo hablo con el cielo». Esa noche ambos durmieron abrazados, pero cuando el gallo cantó al amanecer, el eco de una voz llegó desde el camino. Era un hombre gritando: «¡Teresa, ábreme, soy yo!». El corazón de Miguel se detuvo. Su oración había sido escuchada, pero no sabía cuál. Teresa tardó varios segundos en reaccionar. Se quedó mirando la puerta, como si la voz que había escuchado viniera de un sueño. Miguel se aferró a su falda con las manos frías. Afuera, la figura de un hombre empapado temblaba bajo la llovizna. Cuando finalmente abrió, el padre estaba ahí. Su rostro era el mismo, pero había algo en los ojos, una calma desconocida, casi extraña. «No tengas miedo, mujer», dijo despacio. «Ya no soy el mismo». Nadie habló durante un rato, solo se escuchaba el goteo del agua desde el tejado. Teresa lo dejó entrar sin decir palabra. Miguel no se movió de la puerta, como si su cuerpo supiera lo que su corazón aún no quería creer. Don Abel se sentó junto al fogón y miró alrededor, reconociendo la casa como si fuera ajena. «He pasado por el desierto», dijo en voz baja. «Caminé sin saber a dónde iba, pero algo me habló, algo me detuvo». Teresa bajó la mirada. No creía en milagros fáciles. «¿Y qué te dijo eso?», preguntó. «Que regresara a donde aún tenía un hijo». El silencio pesó más que la lluvia. Miguel seguía allí, con el rostro pálido. Recordó su oración y sintió un nudo en el estómago. «Tráelo distinto», había dicho, y parecía que así había ocurrido, pero en sus ojos, detrás de la serenidad, había algo más, algo que no sabía nombrar.
Los primeros días fueron de calma. Abel ayudaba en el campo, no gritaba, no bebía. En las noches se sentaba con Miguel a contarle historias de cuando él era niño. Teresa lo observaba en silencio. Algo en su forma de hablar le resultaba ajeno, demasiado correcto, demasiado pausado. No era el mismo hombre que ella había amado, ni el que la había herido. Era otro. Una noche, mientras cenaban, Teresa notó que Abel apenas probaba la comida. ¿No te gusta?, preguntó. Hace tanto que no comía con familia que se me olvidó cómo se agradece, respondió, sonriendo sin levantar la vista. Miguel lo miró fijo. Aquella sonrisa no tenía calor. Era una curva vacía, como la de las máscaras que se usan en las fiestas del pueblo. Al día siguiente, el niño fue al río. Llevaba su carrito de madera y lo dejó flotar un rato. Sentía que tenía que hablar con alguien, pero no sabía con quién. Al volver, vio algo que lo dejó sin aire. Su padre estaba sentado en el patio, mirando hacia el cielo y moviendo los labios sin emitir sonido. «¿Qué haces, papá?», preguntó con cautela. Abel giró lentamente y dijo: «Solo agradezco a quien me dejó volver». Su voz sonaba hueca, como si no viniera de él. Esa noche, mientras Miguel intentaba dormir, escuchó a su madre murmurar una oración. Pero entre los susurros percibió un tono de miedo. «Dios mío, si esto es prueba o castigo, dame luz para entenderlo», decía Teresa. El niño apretó los ojos y el corazón le golpeó el pecho. Pensó en la noche en que pidió que su padre no regresara y sintió que quizás Dios sí lo había escuchado, pero que el precio era demasiado alto, porque el hombre que dormía en la habitación contigua parecía su padre, pero algo dentro de él no era humano. Los días siguientes trajeron un silencio pesado. Abel salía temprano, pero nadie sabía a dónde iba. No llevaba herramientas ni machete, solo caminaba hacia el monte y regresaba al caer la tarde con la ropa limpia, sin rastro de sudor. Teresa no preguntaba. En los años vividos junto a él, había aprendido que algunas respuestas dolían más que la duda. Miguel, en cambio, lo observaba todo. Notaba cosas pequeñas. Su padre ya no bostezaba, no dormía profundamente, y cuando se le acercaba, su cuerpo no olía a sudor ni a aguardiente, sino a tierra fría. A veces, en la oscuridad del pasillo, creía verlo moverse sin hacer ruido, como si flotara. Una noche, la lámpara del corredor se apagó de golpe. Miguel despertó sobresaltado. Escuchó pasos lentos en el patio y el sonido del pestillo. Se levantó despacio y miró por la rendija de la puerta. Su padre estaba allí, de pie frente al árbol donde solía afilar el machete, mirando el cielo inmóvil. «Papá», susurró. Abel giró la cabeza con lentitud, sin sorpresa, y lo miró fijo. «¿Tú fuiste el que me llamó?», preguntó. El niño retrocedió un paso helado. «Yo solo pedí que regresaras». El hombre sonrió apenas. «Entonces no me llames más. Lo que se llama, responde». Miguel corrió al cuarto y se metió bajo las cobijas. Su respiración se volvió un temblor. En la habitación contigua, el piso crujió 2 veces y luego todo quedó en silencio. A la mañana siguiente, Teresa lo encontró pálido, con los ojos abiertos. «¿No dormiste, hijo?». «Soñé que papá me hablaba, pero no movía la boca». Ella le acarició la frente. «Tu padre ha cambiado, pero el miedo no nos puede gobernar». «No tengo miedo», dijo el niño mirando hacia la puerta. «Tengo culpa». Teresa no respondió. Esa palabra la golpeó en el pecho. Al caer la tarde, un hombre del pueblo llegó al rancho. Era un conocido de Abel, uno de los que bebían con él antes de su desaparición. «Doña Teresa», dijo desde la cerca. «¿Su marido está aquí?». «Sí, regresó hace unos días». El visitante palideció. «¿Regresó?». «Pero nosotros lo enterramos».
Teresa sintió que el aire se le fue del cuerpo. ¿Cómo dice? Lo encontraron en el río hace 3 semanas. No quedó duda. Hasta el padre del pueblo bendijo la tumba. En ese momento Miguel salió al patio. Vio a su madre aferrarse al marco de la puerta. Su padre apareció detrás, tranquilo, con la camisa remangada y una expresión de calma absoluta. «¿Qué pasa, mujer?», preguntó Abel. Teresa lo miró, con la voz quebrada. «Dicen que estás muerto». El hombre sonrió. «¿Y tú a quién crees más?». Esa noche nadie durmió. Miguel se escondió bajo la mesa, como antes, pero esta vez no por miedo a los golpes, sino a la verdad. Pensó en su oración, en cada palabra. Había pedido que no regresara, y lo que regresó no era exactamente su padre. Y en medio del silencio, el niño entendió que la fe también podía abrir puertas que nunca debieron tocarse. Esa noche, el viento soplaba con un sonido extraño, como si alguien respirara desde las montañas. La lámpara del comedor parpadeaba y el aire olía a humo viejo. Teresa caminaba por la casa con el corazón apretado. En su interior, algo le decía que el hombre que dormía en la habitación no era su Abel, y sin embargo tenía sus manos, su voz y hasta esa cicatriz pequeña en el cuello. Miguel no había dicho palabra desde la tarde. Pasaba el tiempo observando el retrato familiar que colgaba junto al fogón. Su padre sonreía en esa foto, con una vida en los ojos que el hombre de ahora no tenía. Cuando el reloj marcó la medianoche, un ruido seco los hizo temblar. Venía del cuarto del fondo. Teresa tomó la lámpara y avanzó despacio. Miguel la siguió sin que ella lo notara. Empujó la puerta con cautela y lo vio. Abel estaba de pie frente al espejo, inmóvil, mirándose fijamente, como si buscara algo que no encontraba. «Abel», susurró Teresa, «¿qué haces?». El hombre giró apenas la cabeza. «Intento recordar si sigo siendo yo». El silencio fue un cuchillo. La llama de la lámpara vaciló. Teresa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué eres, Abel?», preguntó apenas respirando. Él se acercó lentamente. «Soy lo que trajiste con tus lágrimas». Y lo que él, señaló al niño que temblaba tras la puerta, pidió con su miedo. Teresa soltó la lámpara, el fuego se apagó con el golpe. Miguel corrió hacia ella y la abrazó. «Yo no quería, mamá, yo solo quería que no sufrieras más», dijo llorando. Abel se detuvo a unos pasos, con una mirada que ya no tenía color. «Dios escucha a los inocentes, hijo, pero a veces lo hace demasiado pronto». La madre y el niño retrocedieron hasta el corredor. Afuera, el viento había cesado y el silencio parecía hecho de piedra. Abel no los siguió. Solo se quedó en medio del cuarto, respirando despacio. «No temas», dijo con voz suave. «No vine a hacer daño. Vine a cerrar lo que quedó abierto». Esa madrugada, Teresa y Miguel salieron al patio y se sentaron bajo el árbol. Nadie habló. Solo el canto lejano de un gallo rompía la quietud. «¿Tú crees que todavía es papá?», preguntó el niño. Teresa miró el horizonte. «No lo sé, hijo, pero si el alma pesa más que el cuerpo, algo de él debe seguir aquí». Antes de que amaneciera, se escuchó un golpe seco dentro de la casa. Corrieron. El cuarto estaba vacío, pero el espejo partido en dos. En el suelo, entre los vidrios, descansaba el viejo machete de Abel, oxidado y quieto. Miguel se arrodilló y lo tocó con cuidado. «Está frío», susurró. Teresa cerró los ojos y dijo en voz baja. Quizás era su forma de despedirse. El niño levantó la vista. El primer rayo de sol entraba por la ventana rota, iluminando el retrato familiar. En la foto, el rostro de Abel parecía distinto, más sereno, casi en paz. Pero el miedo no se había ido, solo se había quedado dormido. El amanecer llegó con una calma extraña,
como si el viento también tuviera miedo de soplar. Teresa y Miguel no pegaron un ojo. Pasaron la noche sentados en el corredor, mirando cómo la luz del sol se filtraba entre las montañas. En la casa todo seguía igual, salvo por el espejo roto y el machete en el suelo. Era como si el tiempo se hubiese detenido en el instante exacto en que la verdad cruzó la puerta. Miguel fue el primero en moverse. Entró descalzo, paso a paso, con los ojos bien abiertos. «Mamá», dijo con voz baja, «hay algo más». Sobre la mesa, junto al plato que Abel no había terminado de usar, había una hoja de papel doblada en 4. Era la caligrafía de su padre, firme y limpia. Teresa lo abrió con las manos temblorosas. A veces, cuando un hombre muere, no se le permite irse del todo, no por castigo, sino porque dejó una deuda que solo el amor puede pagar. No vuelvo por rabia ni por miedo. Vuelvo porque escuché una voz que pidió que no regresara y otra que me llamó de vuelta. Ambas eran de mi hijo, y en medio de esas dos voces, Dios me dio la oportunidad de despedirme sin odio. La mujer cubrió su rostro y lloró en silencio. Miguel se quedó quieto, leyendo las líneas una y otra vez. Había palabras que no entendía, pero el corazón sí las reconocía. Al final de la carta solo había una frase: «Si me buscan, estaré donde el río deja de sonar». Esa tarde, madre e hijo caminaron hasta el río. El agua corría mansa, reflejando el cielo como un espejo entero. En la orilla, junto a una piedra grande, encontraron la gorra vieja de Abel. No había huellas ni señales de paso, solo ese objeto descansando como si alguien lo hubiese dejado ahí a propósito. Teresa se arrodilló y hundió las manos en el agua. «No te trajo el milagro, hijo», dijo con la voz quebrada. «Te lo trajo la fe, aunque no supieras en qué creer». Miguel asintió despacio. «Yo solo quería que ya no sufriera, y Dios te escuchó. No siempre la fe mueve montañas. A veces solo mueve un corazón cansado para que descanse». El niño miró el horizonte, donde las nubes empezaban a despejarse. Tomó una piedra pequeña del río y la guardó en el bolsillo. «¿Y si vuelve otra vez?», preguntó. «Entonces será distinto. Ya no le temeremos, porque esta vez volverá solo su recuerdo». De regreso a casa, el viento soplaba suave, sin amenaza. El retrato de la pared seguía en su sitio, y aunque la sonrisa de Abel era la misma, había algo nuevo en ella: paz. Esa noche, Miguel se arrodilló junto a su cama. No pidió nada, solo susurró: «Gracias por dejarme conocerlo 2 veces». El silencio llenó la habitación como una bendición. Afuera, el río seguía corriendo, y en algún lugar entre sus aguas y el cielo, una alma cansada encontraba por fin descanso. Y desde entonces, cuando alguien en el pueblo hablaba de milagros, Teresa solo respondía: «A veces, el verdadero milagro no es que alguien regrese, sino que uno aprenda a perdonarlo cuando se va».